Vamos a orar para que le pidamos al Señor que nos ilumine, que nos ayude a poder entender la palabra y a que yo pueda transmitirle realmente lo que el Señor quiere y que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este momento tan especial. Gracias porque nos permites hoy, Señor, podernos reunir y podernos congregar como iglesia, Señor. Aunque lo estamos haciendo de una manera virtual, Señor, pero estamos contigo, Padre Santo. Te vamos a adorar, te vamos a alabar y vamos a escuchar una palabra, Señor, que puede ser de mucha edificación para nuestra vida, Señor. Y queremos que nos ayudes, Padre Santo, a quitar de pronto de nuestra mente de pronto esa pereza, Señor, o esas ganas de pronto no querer escuchar, ¿cierto? O de pronto no querer entender la palabra. Pero te pedimos, Señor, que hoy abra nuestra mente, Padre Santo, abra nuestro corazón y nos ayude, Señor, a poder entender lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Hermanos, hoy vamos a tener una palabra muy especial, ¿cierto? Una palabra muy especial de parte del Señor. Y yo quiero que todos nos concentremos hoy en Segunda de Reyes 17, del 7 al 23. De ahí, de este pasaje bíblico, es que yo saqué esta enseñanza para hoy. Segunda de Reyes 17, 7 al 23. Entonces hoy vamos a meditar nosotros sobre una realidad que afectó profundamente al pueblo de Israel y a Judá, y que también puede afectarnos a nosotros hoy. Eso es algo que ha afectado siempre a toda la humanidad. Y esa realidad, de eso que vamos a ver, es la decadencia espiritual. Y así se llama nuestra prédica de hoy, nuestro servicio de hoy, la decadencia espiritual. El libro de Reyes, de Segunda de Reyes, es una crónica que muestra cómo el pueblo de Dios a lo largo de generaciones se apartó progresivamente de su relación con el Señor. Se apartó progresivamente de la relación con Dios. ¿Y cómo lo hizo? Empezó a caer en idolatría, en corrupción moral, cayó en desobediencia y juicio. Y este libro, Segunda de Reyes, nos advierte claramente que la decadencia espiritual no ocurre de la noche a la mañana, es algo progresivo. ¿Cómo ocurre? Por una serie de decisiones conscientes que alejan al corazón del Señor. O sea que la decadencia espiritual es un proceso lento, pero es progresivo, en el cual una persona, una iglesia o una nación se aleja de Dios. Comienza con pequeñas concesiones, se alimenta del orgullo, se alimenta del pecado tolerado, de la indiferencia, y termina con una vida vacía de la presencia del poder y de la verdad de Dios. No ocurre de un día para otro, como lo decía ahora, eso es gradual, es engañosa y muchas veces pasa desapercibida hasta que las consecuencias son visibles y dolorosas. La decadencia espiritual, pues ya para que empecemos en el tema, comienza con el abandono de Dios. Cuando empezamos a abandonar al Señor, empezamos a decaer espiritualmente. Segunda de Reyes 17:7 dice: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Vuelvo y lo leo. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Entonces, como estamos viendo ahí, ellos dejaron de temerle al Señor y empezaron a temerle más bien ¿a quién? A dioses ajenos, ¿cierto? El primer paso que hacia la decadencia espiritual fue que olvidaron quién era Dios y qué había hecho Dios por ellos, ¿cierto? El pueblo comenzó a temer más a las circunstancias
Empezó a temer más a los ídolos y a las costumbres extranjeras que al Dios verdadero. ¿Cómo podemos nosotros ver esto y aplicarlo nosotros en nuestra vida? Nosotros siempre tenemos que recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos que recordar en dónde nos tiene el Señor hoy, ¿cierto? Israel olvidó su liberación, ¿cierto? Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, pero ellos quisieron, menospreciaron ese milagro y abandonaron la fe. Eso fue lo que hizo el pueblo, ¿cierto? Y tú y yo, nosotros, también hemos sido liberados. No de Egipto, ¿cierto? No de Egipto, sino del pecado. La muerte, del infierno. ¿Cómo fuimos liberados de eso? Por medio de Jesús. El Señor Jesús murió por nosotros para liberarnos de todo pecado y para darnos, ¿qué? La salvación eterna. El Salmo 103:2 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea que nosotros diariamente debemos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestra vida. Tú tienes que recordar diariamente lo que Dios ha hecho por ti. Haz memoria de su fidelidad, escribe testimonios, comparte tu historia, pero nunca se olvide del Señor. Nunca se olvide de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Hay un peligro latente cuando empezamos a reemplazar a Dios por otros dioses. Y ese es el segundo punto. El versículo dice que temieron a dioses ajenos, que el pueblo empezó a temer a quién, a dioses ajenos. Es decir, confiaron, adoraron y sirvieron a cosas que no eran el Dios verdadero. Hoy en día, nosotros no siempre adoramos ídolos físicos, ¿cierto? No es que siempre estemos adorando ídolos físicos, pero hay ídolos modernos, ¿cierto? Hay ídolos modernos. ¿Cuáles serían esos ídolos modernos? El dinero, ¿cierto? El éxito personal, la imagen, la que proyectamos siempre en redes sociales, ¿cierto? Las relaciones, el entretenimiento, el orgullo o independencia. Y el Señor siempre nos lo recuerda: hijitos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos, 1 Juan 5:21. Lo que tenemos que hacer nosotros es examinar nuestro corazón. Examina tu corazón. ¿Qué ocupa más tus pensamientos? ¿Qué ocupa más tus pensamientos? ¿Qué ocupa más tu tiempo, tu energía y tu devoción? Pregúntate, ¿qué ocupa más? ¿Cierto? Si no es Dios el que ocupa siempre tu pensamiento, si no es Dios el que ocupa siempre tu tiempo y tu energía, puede ser un ídolo de estos modernos que lo está ocupando. El pecado no comienza con la rebelión total, sino con una pequeña concesión, ¿cierto? Nosotros no empezamos a pecar con una rebelión total, sino con una pequeña concesión. Por ejemplo, Israel no se volvió idólatra de un día para otro, ¿cierto? Fue un proceso lento, de negligencia, imitación y olvido, ¿sí? El enfriamiento espiritual comienza cuando dejamos de orar con sinceridad, y eso es lo que se aplica para nosotros. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la palabra con esa hambre de querer aprender y poderla aplicar, cuando dejamos de obedecer pequeñas convicciones, cuando dejamos de reunirnos con la iglesia, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de escuchar el Espíritu Santo. Por eso Proverbios 4:23 dice: cuida tu corazón, porque de él mana la vida. El Señor siempre nos lo recuerda, ¿cierto? Nosotros siempre tenemos que estar pendientes para no irnos a alejar espiritualmente del Señor. O sea que lo que usted tiene que hacer hoy, hermano, es hacer una autoevaluación espiritual, ¿cierto? ¿Estás creciendo? ¿Estás estancado? ¿O estás retrocediendo? ¿Cierto? Pero uno, ¿qué tiene que hacer? Uno avanza o retrocede, ¿cierto? Usted tiene que estar avanzando siempre en la parte espiritual.
Porque si usted se queda, ¿cierto? Si usted no sigue avanzando, realmente lo que está haciendo es que se está atrasando, se está quedando. ¿Sí o no? Por eso Dios también nos dice que Él lo que desea de nosotros es fidelidad, ¿cierto? Dios desea de nosotros fidelidad, ¿cierto? No solo historia. Israel tenía una gran historia espiritual, ¿cierto? ¿Qué gran historia tenía? La salida de Egipto. Pero no vivieron a la altura de esa historia, ¿cierto? Ellos vivieron eso, salieron de Egipto, pero se les olvidó, ¿sí? O sea que nosotros tener una historia cristiana, o sea, de pronto haber nacido en una cuna cristiana, que nuestros padres eran cristianos, nuestra familia, haber servido en el pasado, ¿cierto? En la iglesia, haber tenido experiencias espirituales, no garantizan fidelidad presente. No quiere decir que porque su familia es cristiana usted también lo es, ¿cierto? Dios no se impresiona con nuestro pasado. Dios no se impresiona con lo que fue. Él se impresiona es con el presente, ¿sí? O sea, si su presente está vacío, Dios no se impresiona con su pasado, con lo que usted fue. Y dice Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿cierto? Cuando empezaste a amar al Señor, cuando empezaste a buscar realmente la palabra, cuando empezaste a buscar realmente del Señor, cuando empezaste a conocer de Dios. Hoy el Señor nos está pidiendo es que renovemos ese amor por Él, que renovemos nuestro amor por Dios. Nos pide que nos avivemos otra vez. Él te dice, avívate otra vez. No viva solo de memorias espirituales, ¿cierto? Debemos que vivir el presente espiritual, que es el que realmente le importa al Señor. Segunda de Reyes 17:7 nos muestra que cuando olvidamos lo que Dios ha hecho y que cuando permitimos que otras cosas ocupen su lugar en nuestro corazón, comenzamos a caer espiritualmente. Si usted empieza a olvidar lo que Dios ha hecho en ti y empieza a permitir otras cosas, vas a empezar a caer espiritualmente. Vas a retroceder. Y nosotros estamos aquí en la tierra es para que estemos creciendo espiritualmente. O sea que hoy el Señor también nos hace un llamado, ¿cierto? A que recordemos su fidelidad, porque el Señor siempre es fiel. A que recordemos que Él es fiel. A que rechacemos ídolos modernos, ¿cierto? Que realmente esos ídolos son los que nos tienen atrapados y que no nos dejan avanzar espiritualmente con el Señor. A que renovemos esa pasión por Él, ¿cierto? Él nos llama a eso, que renovemos la pasión por el Señor. A que reparemos el altar de la intimidad personal con Dios. Y hay muchos textos que soportan esta segunda de Reyes 17. Tenemos a Deuteronomio 6:12, que dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuídate, ¿cierto? Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate de no olvidarte de Dios, que te sacó de donde tú estabas anteriormente. ¿Qué tenemos que ver nosotros ya con este? ¿Estamos manteniendo nuestra comunión diaria con Dios o la estamos reemplazando por otras fuentes? Eso es lo que tú te tienes que preguntar. ¿Estamos manteniendo nuestra comunión diaria con el Señor o la estamos reemplazando por otras fuentes? El abandono espiritual, como lo decíamos ahora, comienza cuando dejamos de buscar a Dios con sinceridad. ¿Cuál es otro de los puntos que nos enseña Segunda de Reyes 17, del 7 al 23, que es lo que estamos leyendo? Segunda de Reyes 17:16 dice, y ese tiene que ver con la idolatría. La idolatría es una manifestación externa de un corazón alejado. Y dice el texto, y dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros,
y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron ¿a quién? A Baal, ¿cierto? Sirvieron a un dios falso, al dios que tenían allá los incrédulos, el dios de la fertilidad, ¿cierto? Que era el que adoraban. Eso dice Segunda de Reyes 17:16. Dejaron todos los mandamientos de Dios y empezaron a seguir otro dios falso, ¿cierto? Cuando el corazón se aleja de Dios, se busca un reemplazo. Cuando usted empieza a alejarte de Dios, cuando tu corazón se aleja del Señor, empiezas a buscar un reemplazo. La idolatría es ese reemplazo. No siempre es una imagen física, como lo decíamos ahora. A veces puede ser el dinero, ¿cierto? Como lo decíamos también. O que puede ser el poder, la comodidad o el orgullo, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta ya con este punto? El peligro de abandonar los mandamientos de Dios por las conveniencias del mundo. Muchas veces empezamos a aceptar las cosas del mundo, ¿cierto? Es para nosotros de pronto a veces más cómodo que tener realmente lo que dice la palabra del Señor. Israel abandonó las leyes, Israel abandonó los mandamientos del Señor. Y este acto de desobediencia de su pueblo fue el primer paso hacia la decadencia espiritual. Cuando empezaron a abandonar los mandamientos, cuando ya se les olvidó todo, empezaron a hacer lo que decían sus vecinos, ¿cierto? En lugar de seguir la dirección clara de Dios, sino que abandonaron los mandamientos, eligieron seguir las tendencias y prácticas de las naciones circundantes, ¿cierto? De las naciones que estaban por allá a los lados. Se dejaron contaminar, ¿cierto? Dejaron al Señor por seguir adorando ídolos y falsos dioses, que eran lo que adoraban sus vecinos, ¿sí? Eso fue lo que pasó con el pueblo. Abandonaron al Señor y empezaron a ocupar su corazón con otros ídolos. Hoy en día, ya en la aplicación de nosotros, muchos cristianos abandonan las enseñanzas claras de la palabra de Dios. Abandonan la enseñanza del Señor, todo lo que han aprendido, adaptándose a lo que el mundo dice que es correcto. Todo ya lo ven normal, ¿cierto? A lo que el mundo empieza a decir que es correcto, pero que la Biblia dice que no es correcto, ¿cierto? La Biblia dice que es malo, pero el mundo dice que es bueno. Y empiezan a adaptarse, o simplemente por comodidad y deseo de aceptación, ¿cierto? Es fácil caer en la tentación de hacer la voluntad de Dios opcional para seguir lo que nos ofrece el mundo, ¿cierto? Es muy fácil dejar al Señor por hacer lo que dice el mundo. No os conforméis a este siglo, dice la palabra del Señor en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hoy, nosotros, como creyentes, debemos revisar si hemos cedido a la cultura del mundo. Si de pronto ya estamos más adaptados al mundo, ¿cierto? Si las cosas que el Señor dice que son malas, ya las estamos viendo normales, ¿cierto? Ya las estamos aceptando como normales porque el mundo lo dice, ¿cierto? Y debes preguntarte, ¿estás ajustando tus creencias y principios según lo que otros piensas? Lo que otros piensan. ¿O te mantienes firme en la palabra de Dios aunque cueste? ¿Cierto? ¿Estás firme en la palabra del Señor? Hay un peligro muy grande en adorar esos ídolos modernos. Hay un peligro grande, ¿cierto? En el versículo que estamos leyendo, Israel hizo para sí 2 becerros de oro y adoró a Baal y adoró a otros ídolos, ¿cierto? Aunque la idolatría moderna no sea en forma de estatuas, hay ídolos invisibles que reemplazan a Dios en nuestros corazones, que reemplazan a Dios en nuestra vida, ¿sí? Y eso lo decíamos ahora, y volvemos a repetirlo, que esos ídolos son cosas que usted está hoy en día de pronto dedicándole más tiempo.
el dinero, el materialismo, el éxito personal, las relaciones afectivas o el culto a la imagen, ¿cierto? A tu imagen, cómo te ve la gente, el entretenimiento, las redes sociales. Y es fácil que estas cosas lleguen a ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Es fácil que estas cosas empiecen a desplazar el lugar que debe tener Dios en nuestro corazón, que es el número uno, ¿cierto? Ese es el lugar de Dios en nuestro corazón. Debe ocupar todo nuestro corazón, todo nuestro pensamiento. Sobre todo causa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Entonces, reflexionemos, ¿cierto? Reflexionemos sobre lo que ocupa el primer lugar en la vida. ¿Qué consumes más tiempo y energía? Si en ti consumes más tiempo, más energía en cosas que no son del Señor, si es algo que no es de Dios, entonces es un ídolo que debes despojar de tu vida. Ahora, hay un peligro de buscar la aprobación de lo visible y lo tangible, ¿cierto? Israel adoró todo el ejército del cielo, es decir, los astros y cuerpos celestes, lo que se relaciona con prácticas de astrología. Eso es lo que empezó a hacer Israel. Cultos a las fuerzas cósmicas, en lugar de adorar al Dios invisible. Buscaban fuerzas tangibles. De pronto a veces porque no vemos a Dios, no lo vemos físicamente, ¿cierto? Creemos que es que Él no existe y lo empezamos a reemplazar. Pero usted sabe que el Señor siempre está en nosotros, ¿cierto? Que aunque no lo veamos, Él está con nosotros, ¿sí? Hoy es fácil de pronto caer en esas cosas y en esas prácticas que cayó el pueblo de Israel, ¿cierto? En esas prácticas de astrología, de suerte, ¿cierto? De horóscopos. Hay hermanos en la iglesia que todavía consultan su horóscopo, ¿cierto? O se pegan a supersticiones o a otras formas de poder entender y controlar el futuro sin depender de Dios, ¿cierto? Buscan de pronto en otras cosas y no depende realmente del Señor, ¿cierto? O sea, la verdadera fe que el Señor nos enseña, no se basa en lo visible, ¿cierto? La fe no se basa en lo visible, sino en la confianza en un Dios soberano que gobierna el universo, que lo conocemos a través de ¿qué? A través de su palabra, ¿cierto? Primera de Samuel 16:7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni lo grande de su estatua, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, hermano y amigos, ¿te has dejado llevar por la búsqueda de respuestas fuera de Dios? De pronto estás buscando por fuera y no estás buscando realmente en la fuente que es el Señor. Examina si en algún área de tu vida estás buscando sabiduría o dirección en fuentes ajenas a la palabra del Señor. De pronto estás buscando por fuera, lo que decíamos ahora, en otras cosas, ¿cierto? En cosas del mundo, en idolatrías, en demonios, ¿cierto? Y hay un peligro que nosotros corremos cuando vivimos de una manera superficial la parte espiritual. Cuando nuestra espiritualidad es superficial, hay peligro, ¿cierto? Vemos que Israel comenzó a hacer cosas externas como el culto a los ídolos. Empezó a adorar ídolos, ¿cierto? Pero su corazón seguía apartado de Dios. Y esto muestra que la verdadera oración a Dios no debe ser solo externa, o sea, como sacrificios, como rituales o cosas de esas, sino que debe nacer realmente de nuestro corazón, debe nacer del corazón, ¿cierto? Es fácil de pronto para nosotros caer en una espiritualidad superficial, ¿sí? Donde de pronto cumplimos con ritos, ¿cierto?
con ritos religiosos, pero no hay un cambio en el corazón, ¿sí? Esto puede ser de pronto ir a la iglesia, ¿cierto? Ir a la iglesia a congregarnos, pero sin ninguna disposición, ¿cierto? Ir solo porque debemos ir, porque nos toca, ¿cierto? Para que nos vean, ¿cierto? O sea, de pronto vamos a la iglesia, pero no tenemos esa disposición de cambiar. No tenemos esa disposición de que la palabra realmente nos transforme, ¿cierto? De pronto empezamos a leer la Biblia, pero como un hábito, pero no buscando que el Señor realmente nos instruya y que nos enseñe y que nos transforme, ¿cierto? De pronto empezamos a adorar al Señor cantando canciones, pero sin reflexionar en su significado, ¿cierto? Empezamos a orar, pero no con esa dedicación que el Señor nos pide, ¿cierto? Con esa entrega realmente del corazón. Por eso la Biblia dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso dice el Señor. Eso lo decía Isaías 29:13. Dios decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Hermano, revisa tu vida de adoración. Realmente esa vida de adoración tuya es genuina, ¿cierto? Es de corazón para el Señor. O solo es un acto religioso, un acto de pronto vacío, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque Dios desea corazones sinceros. Dios lo que desea es corazones obedientes. ¿Cuál es el resultado de todo esto? ¿Qué consecuencias espirituales podemos tener nosotros al alejarnos de Dios? Este versículo que estamos viendo de la Biblia, que es 2 de Reyes 17:16, muestra que debido a la idolatría, que debido a la desobediencia, el pueblo de Israel cayó en la ruina. Debido a todo esto, ¿cierto? Fueron conquistados, fueron dispersados por todas las naciones. ¿Por qué? Porque la desobediencia a Dios trae consecuencias. La desobediencia a Dios trae unas consecuencias muy graves. Y son duraderas también, ¿cierto? Si nosotros seguimos el mismo camino que Israel, si nosotros nos alejamos de Dios, igual como su pueblo Israel, abandonando los mandamientos de Dios, y empezamos de pronto a perseguir ídolos, nos vamos a empezar a alejar de las bendiciones del Señor. Si usted se aleja de Dios y empieza a buscar otros ídolos, te vas a alejar de las bendiciones de Dios. O sea, la vida fuera de la voluntad de Dios trae sufrimiento. La vida fuera de la voluntad de Dios trae confusión y vacío. Mientras que vivir conforme a sus mandamientos trae paz, trae prosperidad espiritual, ¿cierto? Que es lo que el Señor realmente quiere que nosotros tengamos, ¿cierto? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice la palabra en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué debemos nosotros hacer ahora? Tenemos que reflexionar, ¿cierto? Vamos a reflexionar sobre las consecuencias espirituales de nuestras decisiones, ¿cierto? Reflexionemos. ¿Estamos en obediencia a Dios? ¿Estamos realmente obedeciendo al Señor? ¿O estamos siguiendo el camino del mundo? ¿Estamos obedeciendo a Dios o estamos obedeciendo al mundo? ¿Cierto? En este versículo de 2 de Reyes 17:16, ¿qué podemos nosotros concluir? Vemos que este versículo nos muestra los peligros de ¿qué? De alejarnos del Señor, de alejarnos de sus mandamientos, de buscar sustitutos del mundo, en el mundo. Y este versículo es una advertencia sobre la idolatría, tanto en formas visibles como invisibles, ¿cierto? Como lo decíamos ahora, hoy en día pues de pronto no estamos adorando ídolos, no tenemos esa idolatría a ídolos, ¿cierto?
Hay religiones que sí lo hacen, pero nosotros como cristianos no. Pero de pronto tenemos otras idolatrías invisibles que ya las vimos, ¿cierto? ¿Qué más nos advierte este versículo? No, el peligro de una adoración superficial, ¿cierto? Que de pronto adoramos al Señor simplemente porque en algunos momentos nos conviene, pero no lo hacemos realmente de corazón. Y también nos advierte las graves consecuencias de alejarnos de Dios, ¿cierto? Y hoy nos está invitando el Señor a vivir una vida de obediencia. El Señor nos está invitando a que vivamos una vida de fidelidad hacia Él. Que no nos dejemos engañar por los ídolos de este mundo, ¿cierto? Que son muchos, que ustedes ya los conocen, ¿cierto? Que volvamos nuestro corazón a Dios, a la verdadera adoración al Señor, y que volvamos realmente a obedecer su palabra, porque si nosotros empezamos a obedecer su palabra, nuestra vida va a cambiar, ¿cierto? La decadencia espiritual se acelera cuando dejamos que otra cosa ocupe el primer lugar en nuestro corazón. Ahora la pregunta es, para todos nosotros, ¿quién ocupa el trono de tu vida hoy? ¿Es Dios o quién es? ¿Cierto? Otra de las cosas que tenemos que ver es la persistencia en el pecado a pesar de las advertencias, ¿cierto? ¿Será que Israel, el Señor cuando le advertía, seguía, de una vez se convertía y seguía al Señor? Seguía pecando, ¿cierto? Dice 2 de Reyes 17, 13 al 14. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, o sea, el Señor empezó a mandarles mensajes, ¿cierto? Estos profetas, pues lo que les decían a ellos, los mensajes venían directamente de Dios, ¿cierto? Ellos simplemente eran unos medios para comunicar. Y les decían, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas. Eso lo mandaba a decir el Señor, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos a los profetas. Pero dice la palabra en el versículo 14, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, ¿cierto? O sea, se cerraron, ¿sí? Como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Entonces el Señor empezó a mandarles, cuando este pueblo se alejó, el Señor empezó a mandarles mensajes directos, ¿cierto? Pero ellos quisieron, dice la palabra, que no obedecieron, más bien se cerraron más, ¿cierto? Entonces vemos que el Señor siempre nos da una advertencia. ¿Por qué? Porque Dios no castiga sin antes advertir, ¿sí? Dios no nos va a castigar sin antes advertirnos. El Señor envió profetas. Dice la Biblia que envió videntes, profetas como Elías, envió profetas como Eliseo, como Isaías y otros, para llamarlos al arrepentimiento, para que el pueblo se arrepintiera. Pero el pueblo, ¿qué hizo? Endureció su corazón, ¿cierto? Siguieron más bien en el mundo. Yo no sé si ustedes ven que si esto de pronto se aplica a nosotros hoy, ¿cierto? Pero se vive mucho, ¿cierto? O sea que la misericordia de Dios siempre nos llama a arrepentirnos, siempre. Dios amonesta constantemente a su pueblo, ¿cierto? Siempre le manda advertencias. Y este versículo 13 nos muestra cómo Dios en su misericordia envió a profetas, como leíamos ahora, envió a videntes. ¿Para qué? Para advertirles al pueblo de su camino destructivo, ¿cierto? De su mal camino, de que estaban cogiendo el camino que no era. Y los mandó a advertirles también, ¿para qué? Para darles la oportunidad de ¿qué? De que se convirtieran, de que regresaran al Señor, ¿sí? Y hoy el Señor también nos sigue hablando a nuestra vida. El Señor sigue hablando, nos sigue diciendo. ¿Lo hace a través de qué?
No lo hace a través de profetas, ¿cierto? De esos profetas que ustedes ven en internet, ¿cierto? Eso no son profetas. Lo hace a través de su palabra, porque todo lo que usted quiera escuchar del Señor hoy en día, está en la palabra. Usted no tiene que escuchar a nadie más, lo que está en la palabra. Si alguien le dice que el Señor le mandó a decir y que esto dijo el Señor, dice, muéstremelo en la palabra. Si en la palabra no está, eso no es del Señor, eso no existe. Apóstoles, profetas, ese tipo de cosas que ustedes ven por ahí, eso no existe en esas iglesias. ¿Listo? El Señor, cuando te va a mandar una advertencia, hoy en día, cuando el Señor quiere que usted cambie su forma de ser, se lo va a informar a través de su palabra, de la Biblia. Por eso usted tiene que estar conectado directamente con la palabra del Señor, ¿cierto? Lo hace a través de su palabra, el Señor, a través del Espíritu Santo, a través de circunstancias, ¿cierto?, que te pasan. Vas a empezar a ver que es un mensaje del Señor. A veces por medio de otros creyentes, ¿cierto?, que de pronto sí te quieren y te van a llevar otra vez hacia el Señor y te van a traer mensajes que están directamente en la Biblia, ¿cierto? Dios no nos deja en la oscuridad, sino que constantemente nos llama a la reconciliación. Por eso la Biblia dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, dice Hebreos 6:10. Entonces, hermanos, amigos, ¿estás prestando atención a las advertencias de Dios? ¿Usted sí está prestando atención a lo que el Señor nos está diciendo? ¿Está prestando atención a su palabra, la cual nos dice todos los días que tenemos que buscar del Señor? ¿Cierto? Si hay áreas en tu vida en donde sabes que no estás viviendo de acuerdo a su voluntad, es el momento de responder al llamado de arrepentimiento, ¿cierto? No ignores las señales que Él te da. No ignores las señales que Dios nos da. No ignores las señales que Dios te está dando, ¿cierto? Pero es muy importante que cuando el Señor nos da estos mensajes por medio de su palabra, nosotros realmente las tomemos, ¿cierto? Y nos arrepintamos. Es importante arrepentirse. Es importante volver a los caminos de Dios. Mire que Dios le pide a Israel que se convierta de sus malos caminos, que guarden sus mandamientos, sus estatutos, sus mandatos. El arrepentimiento no es solo sentimiento, sino que realmente es un cambio de dirección. No es solo que usted diga, ay, no, sí, no lo voy a volver a hacer. No, lo que se tiene que hacer realmente es cambiar de dirección. Dejar de vivir conforme al mundo y empezar a vivir conforme a los principios de Dios. ¿Cómo lo podemos nosotros aplicar hoy? Ese arrepentimiento genuino que el Señor pide que nosotros tengamos implica una decisión consciente de cambiar nuestras actitudes, de cambiar nuestro comportamiento, de cambiar nuestros pensamientos. O sea, es volver a la obediencia de su palabra. Es volver de nuevo a la obediencia de la palabra de Dios. No solo de una manera superficial. No, el Señor no quiere eso. Él quiere que sea con un corazón sincero. Si mi pueblo se humillare, dice el Señor, si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, dice el Señor, según de Crónicas 7:14. ¿Qué tienes que hacer tú ahora también? Tómate un tiempo para evaluar tu vida. Pregúntate si de pronto hay algo que necesitas cambiar. De pronto hay algún hábito o actitud que te está alejando del Señor. ¿Cierto? Hay cosas que te pueden estar alejando del Señor. Algún hábito o alguna actitud tuya. O algún compromiso que tienes que de pronto es más importante que el Señor. ¿Cierto? Lo que usted tiene que hacer hoy, y a lo que el Señor nos invita, es a que tomemos la decisión de volver a Él con un corazón sincero, ¿cierto? Pero mire lo que pasa. ¿Qué pasa si usted no vuelve al Señor?
¿Qué pasa si usted empieza a resistirse y no se quiere arrepentir? Si usted empieza a endurecer su corazón, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? En este versículo, el versículo 14, destaca muy claro que el pueblo no escuchó, ¿cierto? Que el pueblo más bien se cerró, ¿cierto? No escuchó las advertencias del Señor. Por mucho que Dios le mandó profetas mandándoles que se arrepintieran, el pueblo no escuchó, ¿cierto? No escuchó las advertencias de Dios. Y en lugar de ellos volverse al Señor, ¿qué hicieron? Dice la Biblia que endurecieron su cerviz, ¿cierto? O sea, fueron más tercos, eso es lo que quiere decir. Cuando hablan de esa cerviz, lo que se está refiriendo es a una terquedad, ¿cierto? A un rechazo obstinado de Dios. Eso fue lo que hicieron, una terquedad. O sea, Israel, ¿qué prefirió? La rebeldía, prefirió el orgullo, en vez de ser humilde, ¿cierto? En vez de haberse arrepentido. Esa terquedad espiritual o el endurecimiento de corazón ocurre en nosotros cuando rechazamos la corrección de Dios y nos empeñamos nosotros en nuestro propio camino, ¿cierto? A veces este rechazo es sutil, como cuando preferimos de pronto mantener nuestro orgullo, nuestras comodidades, ¿cierto? En lugar de hacer lo que sabemos que el Señor nos manda, que es correcto, ¿cierto? Por eso la Biblia dice, si oyeres su voz, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Eso está en el Salmo 95, 7, 8. Entonces, hermanos, amigos, si sientes que tu corazón está endurecido por algo, de pronto por un pecado no confesado, de pronto por una herida no sanada, si sientes que tu corazón está endurecido, de pronto por una actitud rebelde, lo que tienes que hacer es pedirle a Dios, pídele a Dios que lo ablande y te dé una actitud humilde para escuchar su voz. Pídele al Señor, que el Señor te va a escuchar si estás en los caminos del Señor, ¿cierto? El endurecimiento de corazón es uno de los mayores peligros espirituales que podemos tener. La consecuencia de esta desobediencia es alejarse de Dios. Cuando usted desobedece al Señor, lo que empieza es a alejarse de Él. En vez de acercarse al Señor, se aleja, ¿cierto? A pesar de las múltiples advertencias de Dios, Israel no creyó ni obedeció. Israel más bien se apartó, ¿cierto? Y eso resultó en ¿qué? En la destrucción del pueblo. Resultó en el exilio del pueblo. Por eso, la desobediencia continua, cuando usted desobedece al Señor continuamente, eso va a traer consecuencias graves, ¿cierto? Las decisiones de desobedecer a Dios no solo afectan nuestra vida presente, no solo afecta a nuestra familia, porque no solo me va a afectar a mí, sino que va a afectar a nuestro alrededor, ¿cierto? Las decisiones de desobedecer a Dios también afectan nuestras bendiciones futuras. Usted empieza a desobedecer al Señor hoy, pero vas a ver afectado todo el futuro también. La desobediencia repetida lleva a un endurecimiento del corazón. Cuando usted empieza a desobedecer, su corazón se empieza a endurecer y a alejarse de la cercanía con Dios y de su protección. ¿Sí? Si vosotros no oyerais a Jehová vuestro Dios, vuestras ciudades serán destruidas, dice Deuteronomio 28:15. O sea, la invitación constante del Señor, la invitación constante de Dios es al arrepentimiento y a la restauración. Todo lo que estamos viendo hoy aquí, todo lo que le pasó al pueblo de Israel, nosotros estamos viendo que se aplica a nosotros, ¿cierto? Que nosotros actuamos igual, parecido o igual al pueblo, ¿cierto? Pero la invitación constante de Dios es a que nos arrepintamos. Él nos invita a un arrepentimiento y a una restauración. Aunque Israel falló, el hecho de que Dios enviara profetas para llamar a su pueblo al arrepentimiento demuestra que el Señor tiene mucho amor por nosotros.
demuestra su misericordia. El Señor todos los días nos manda esos mensajeros por medio de su palabra, ¿cierto? Nos manda ese mensaje por medio de su palabra. Nos muestra su misericordia porque Él no quiere que nosotros perezcamos, Él no quiere que nosotros nos condenemos, Él quiere que nosotros seamos salvos, ¿cierto? No importa cuántas veces nosotros hayamos fallado, no importa, ¿cierto? Siempre hay una nueva oportunidad para que volvamos al Señor, ¿sí? O sea, Dios no nos rechaza cuando nos arrepentimos sinceramente. Si usted se arrepiente sinceramente, Dios no te rechaza, ¿cierto? Si has caído o si te has alejado de su voluntad, Él siempre está dispuesto a perdonar y a restaurar. O sea, su gracia es más grande que cualquier error, ¿cierto? Si fuéramos fieles a confesar nuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. O sea, no deje que la condena del enemigo te haga sentir que ya es tarde, ¿cierto? No, es que usted ya el Señor no lo va a perdonar. No, es que usted, ¿cierto? No deje que el enemigo, que el diablo, que la gente de su alrededor te haga sentir eso, ¿cierto? Que ya es tarde, ¿cierto? Que ya para qué. Que ya es tarde para volver a Dios. El amor de Dios te llama siempre. Hoy es el día para volver al Señor. Hoy es el día para volver a Él con un corazón constricto y humillado, como dice la palabra. ¿Qué podemos concluir nosotros? Segunda de Reyes 17, 13 al 14 nos enseña varias lecciones importantes para nuestra vida. Primero, la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios siempre nos llama, constantemente nos llama al arrepentimiento. ¿Qué más nos enseña? El arrepentimiento genuino. ¿Qué nos dice el arrepentimiento genuino? Que implica un cambio de dirección hacia Dios. Que nosotros cuando nos arrepintamos debemos hacerlo realmente de corazón, de una manera genuina, verdadera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso implica un cambio de dirección hacia Dios cuando usted lo hace genuinamente. ¿Sí? ¿Qué más vemos ahí? El endurecimiento del corazón y la resistencia a la corrección de Dios nos aleja de Él, nos aleja más del Señor, ¿cierto? Nos aleja todos los días, ¿sí? Cuando endurecemos el corazón y no queremos entender y si volvemos a verlo y lo volvemos a leer y lo volvemos a escuchar en la prédica y lo volvemos a escuchar en el servicio dominical y lo volvemos a escuchar en las oraciones, pero nosotros seguimos con el corazón endurecido, eso lo que hace es que nos alejamos del Señor. Lo otro es que las consecuencias de la desobediencia al Señor son graves, ¿cierto? Son graves, el desobedecer al Señor. Pero Dios siempre ofrece restauración. Dios siempre ofrece esa restauración. Hoy, hermanos, es el momento de reflexionar. Es el momento de responder al llamado y a la voz del Señor. Hoy es el momento. Si hay algo en tu vida que necesita arrepentimiento, hazlo hoy. O sea, no lo deje para mañana, lo tenemos que hacer hoy. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está disponible para todos los que se arrepienten y vuelven a Él. Todos los que se arrepienten y vuelven al Señor, ahí está la gracia de Él. Y lo otro es que la decadencia del Señor, para que vayamos terminando, termina en juicio y ruina. ¿Cierto? En Segunda de Reyes 17:23 dice: hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como Él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy, ¿cierto? Cuando la Biblia dice hasta hoy, es en ese momento en que se estaba escribiendo, ¿cierto? Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro. O sea, llegó el momento en que el Señor ya no quiso más, ¿cierto? Fueron muchas los que le advirtió. Fueron muchos los profetas que fueron a advertirle, a llevarle el mensaje del Señor. Pero ellos, ¿qué? Nada. Endurecieron su corazón.
O sea que el orgullo final el resultado final de la decadencia espiritual, el resultado final de esa decadencia espiritual no tratada, es el juicio de Dios. Cuando usted decae espiritualmente y no quiere realmente restaurar eso, viene el juicio de Dios. O sea, la paciencia de Dios también tiene un límite, ¿cierto? El Señor nos perdona, y si usted lo busca y si usted realmente se arrepiente, el Señor te va a perdonar. Pero también tiene un límite, ¿cierto? Que usted continúa en lo mismo y se le dice y la palabra se lo dice y usted sigue en lo mismo. Va a llegar el momento en que el Señor ya te va a dejar, ¿cierto? El Señor abandonó al pueblo. ¿Y qué pasó con el pueblo? Con Israel fue llevado cautivo. Su templo fue profanado y la tierra quedó desolada. ¿Todo por qué? Por no haber atendido al Señor. ¿Sí? ¿Todo por qué? Por no haber atendido lo que el Señor decía. Entonces nosotros tenemos que estar y saber que es importante escuchar las advertencias del Señor. Es importante para nosotros escuchar las advertencias de Dios, ¿cierto? Dios advirtió a Israel una y otra vez. Muchas veces advirtió al Señor por medio de sus profetas. Dice la Biblia que por medio de los videntes, que son los profetas, Dios les había hablado, Dios les hablaba, pero el pueblo que hizo no escuchó, no se arrepintió. Finalmente Dios permitió que fueran llevados cautivos, ¿sí? Y fueron cautivos muchos años. Dios aún nos está hablando hoy. Y hoy lo que hemos escuchado es que el Señor nos está hablando por medio de su palabra, ¿cierto? El Señor nos llama a ese arrepentimiento. El Señor a veces nos llama, así como hoy, por medio de su palabra, de una prédica, ¿cierto? Del servicio dominical, cuando usted está en la iglesia congregado. Lo hace por medio de su palabra, cuando está leyendo la Biblia, o a través de circunstancias difíciles. ¿Sí o no? A veces estás pasando por situaciones que lo que está haciendo es que el Señor te está hablando. En ocasiones lo hace a través de otros creyentes, ¿cierto? ¿Sí? O de líderes espirituales. Rechazar la advertencia de Dios puede tener consecuencias graves. Y eso ya lo hemos dicho mucho, y yo creo que eso nos quedó muy claro. Por eso nosotros hoy tenemos que, cuando terminemos, hablar con el Señor y alejarnos de todo lo malo. Mirar qué es lo que realmente está ocupando nuestra vida en vez del Señor. ¿Cuáles son esos hábitos que nos alejan más del Señor? ¿Cuáles son esas circunstancias? ¿Cuáles son esas cosas o esas personas que nos alejan más del Señor? Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, dice el Salmo 85:8. O sea que rechazar las advertencias de Dios puede traer consecuencias graves, y de hecho las trae, ¿cierto? Entonces reflexionemos sobre si realmente estamos escuchando la voz de Dios en tu vida, ¿cierto? ¿Has estado de pronto ignorando su palabra? ¿Has estado ignorando las advertencias que el Señor te está haciendo? No ignoremos los llamados de Dios a la obediencia, ¿sí? Y este versículo, y este sí ya para que terminemos, muestra claramente que el juicio de Dios llegó después de repetidos intentos de corrección, ¿cierto? Muchas veces intentó el Señor que ellos se arrepintieran, que corrigieran su camino, que se alejaran de los ídolos, que realmente volvieran al Señor. O sea, Dios no actúa de una manera impulsiva, Él nos está invitando siempre, ¿sí? Él espera pacientemente a que nos arrepintamos. Él esperó pacientemente a que Israel se arrepintiera. Sin embargo, cuando ellos ignoraron las advertencias, cuando nosotros ignoramos las advertencias del Señor y persistimos en el pecado, así como hizo el pueblo, van a llegar esas consecuencias de la desobediencia, ¿sí? Dios es paciente. Dios nos espera.
pero no podemos prolongar indefinidamente nuestra desobediencia, ¿cierto? Porque el Señor nos sea paciente no quiere decir que nosotros tenemos que seguir pecando y desobedeciendo al Señor, porque van a venir consecuencias, ¿cierto? La gracia de Dios nos ofrece un camino de restauración, pero, si persistimos nosotros en nuestro camino equivocado, podemos alejarnos de su favor y de su protección, porque dice la Biblia que Jehová al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Por esa razón, nosotros no debemos ignorar su corrección, ¿cierto? Y nosotros debemos persistir y no alejarnos del Señor, ¿cierto? Debemos buscar siempre a Dios. Hermanos, hoy ha sido un momento muy especial porque hemos recibido palabra del Señor. Y Dios nos está invitando hoy a que realmente busquemos de Él, a que realmente nos arrepintamos, ¿cierto? Porque Él todos los días, por medio de su palabra, nos está pidiendo que lo sigamos, ¿cierto? Que sigamos sus mandamientos, que nos alejemos del mundo, que nos alejemos de las cosas que nos alejan de Él, que nos alejemos de las circunstancias, de las situaciones, de los objetos, de las personas, de todo lo que nos aleja del Señor. Que solo escuchemos su palabra. Pero nosotros a veces, como dice la palabra, como decía la Biblia, somos de una cerviz dura, ¿cierto? Endurecemos nuestro corazón y seguimos en lo mismo que de siempre, ¿sí? De pronto hoy escuchamos la palabra, pero cuando terminemos vamos a seguir igual. Nos congregamos y cuando terminamos el servicio, seguimos igual. Leemos la palabra, de pronto nos confronta, pero cuando terminamos, seguimos igual. Oramos con el Señor, le pedimos al Señor, le damos gracias a Dios y seguimos igual. El Señor hoy lo que nos está invitando es a que nos alejemos de todo lo malo, que nos alejemos de los ídolos y que realmente nosotros persistamos en Él para que dejemos esa decadencia espiritual y que más bien sigamos en un crecimiento espiritual constante. Amén. Hermanos, vamos a orar para terminar y le vamos a pedir al Señor que realmente hoy haya sido una palabra que realmente nos transforme. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque hoy hemos escuchado tu palabra, Señor. Gracias por tantas advertencias que nos haces, Señor. Gracias porque siempre nos pides, Padre, que nos alejemos de lo malo. Gracias porque siempre nos pides que te tengamos en primer lugar. Pero a veces somos tercos, Señor. A veces tenemos otras cosas en primer lugar. A veces tenemos ídolos que te reemplazan, Señor. Y te pedimos hoy, Señor, que con todo lo que hemos visto, Padre Santo, podamos tomar ya control de todas las cosas, Señor, y podamos tenerte a ti como nuestro único Dios y Señor. Padre Santo, te pedimos hoy que esta palabra realmente entre en nuestra mente y en nuestro corazón, que nos redarguya, que nos lleve a un cambio total, que nos lleve a un arrepentimiento genuino y que realmente de aquí en adelante podamos buscarte, Señor, y seguir tus mandamientos, tal como tú lo pides, Señor. Queremos ser tus amigos, Señor, por eso queremos seguir tus mandamientos. Queremos seguirte a ti, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que esta semana, Señor, que viene, Padre Santo, tú nos ayudes, Padre, a no alejarnos de ti. Que todos los días recordemos todo lo que has hecho en nosotros. Que no seamos como tu pueblo, Señor, como Israel, que se olvidó de todo se olvidó, Señor. Se olvidó de todo lo que hiciste cuando lo sacaste de Egipto, Señor.
Nosotros queremos darte gracias, Padre, por habernos sacado del pecado, Señor. Y te pedimos que no nos dejes alejar de ti, que no permitas que nos alejemos de ti. Gracias, Padre Santo. Te damos gracias por esta semana que pasó, Señor. Te damos gracias por esta que viene, Señor. Bendícenos, Señor, a nosotros, nuestra familia, Señor. Bendice a nuestros vecinos, Señor, a todos los que están a nuestro alrededor, Señor. Gracias, Padre Santo, por cuidarnos. Gracias, Padre Santo, por esta palabra. Amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga.